Autoridades, amigos, gracias por darme la posibilidad de poder explicar o intentar explicar lo que es Mondragón. Para mí es un placer porque Mondragón no es muy conocido exactamente lo que es. Hoy vamos a ver si lo conseguimos explicar. Para ello vamos a empezar, para explicar lo que quiero en este primer punto. Vamos a ir a Australia y ahí vemos un sitio que The Great Ocean Road, que es una carretera que está cerca de donde está Melbourne, en la costa. No chuta. Ahora sí. Está ahí esta carretera y la verdad que, bueno, pues cuando apareces por allí le dan un bombo y parece que es un lugar fantástico, ¿no? Bueno, terminas aquí en un sitio donde hay unos peñascos que, bueno, tiene una forma un poco especial, como veis ahí, y le llaman los 12 apóstoles. Sin embargo, hay sitios también, tenemos aquí sitios como Loyola, que está al lado de Azkoitia, un sitio fantástico también, y que, sin embargo, nos pasa lo mismo con la costa. Si los australianos tuviesen la costa cantábrica, la costa gallega, la costa mediterránea, ¿qué no harían con esa costa? ¿Qué no harían los franceses si tuviesen Loyola? Seguro que estaría organizado pues un turismo masivo, algún milagro de vez en cuando también ocurriría. Nosotros, sin embargo, pues tenemos eso y ni nosotros mismos lo valoramos. No lo sé, pero me imagino también que aquí algo parecido pasará. Si esto estuviese en Francia, seguro que el bombo que tendría sería espectacular. Y es que tenemos cosas aquí que nosotros mismos no valoramos. Y algo parecido pasa con Mondragón. Y hablo de Mondragón allí donde está, incluso dentro de las propias personas que trabajamos en Mondragón. Cada año nos visitan del orden de más de 2.000 personas, entre profesores, universitarios, gente de la economía social. Hay un trasiego importante. De vez en cuando viene algún premio Nobel, como es el caso. No es el único premio Nobel que ha venido. Porque el cooperativismo, no solamente el de Mondragón, el cooperativismo pues, llama la atención de mucha gente. Ya veis lo que decía Stiglitz, que las cooperativas son la única alternativa al actual modelo económico. No sé si es así, pero desde luego una alternativa y posiblemente la peor, estoy seguro que no lo es. Bueno, estas personas que vienen y nos conocen suelen decir, esto hay gente que no lo entiende, o sea, ¿cómo se puede montar algo así? Eso será porque tenéis ayudas. Pues algunas tenemos, pero no más que otro tipo de empresas. Otros dicen, creo que un poco basándose en la cultura que tenemos en las sociedades gastronómicas, dicen, esto solamente los vascos pueden hacer algo así. Bueno, no sé si es un tema únicamente vasco. Yo creo que es una forma de hacer empresa, una forma de hacer sociedad que es perfectamente extrapolable. ¿Cuántas veces y cuánta gente menciona a Arizmendiarrieta en sus discursos, utilizando frases y explicaciones que dio Arizmendiarrieta, que fue el fundador de todo este movimiento? Hay que decir que cooperativas existían antes de Mondragón, pero un movimiento cooperativo como el de Mondragón, la verdad que no hay en el mundo. Vamos a ver un vídeo que explica un poco lo que somos y, por favor, es un vídeo que dura 4 minutos, o sea que no os va a dar tiempo a aburriros. Por favor, vídeo. Somos uno de los grupos empresariales más relevantes de España y el primero del País Vasco. Con una destacada actividad industrial
financiera y comercial, que apuesta por el conocimiento, la innovación y la intercooperación. Presentes en los 5 continentes, con más de un centenar de centros productivos propios, implantaciones comerciales y delegaciones multidisciplinares que nos permiten responder con inmediatez, flexibilidad y servicio. Más de 100 proyectos internacionales consolidados nos aportan un conocimiento global de los mercados y singularidades de cada región y una profunda experiencia en muy diversos ámbitos. Mondragón aúna una experta capacidad productiva en numerosas divisiones industriales que nos posibilita impulsar nuevos negocios, generar sinergias para formular proyectos globales y sumar economías de escala a nivel mundial. En un mercado que exige soluciones flexibles e integrales, la intercooperación entre nuestras empresas resulta estratégica. Nuestra área financiera está integrada por la banca, Laboral Cucha, una de las entidades más solventes del mercado español, los seguros y un sistema de protección social que gestiona un importante fondo patrimonial. En el área comercial disponemos de una amplia red de hipermercados y supermercados. Agencias de viajes, perfumerías, ópticas, tiendas de material deportivo, gasolineras. Nuestra cultura de la innovación ha sido vital para que nuestras empresas compitan con éxito. Generamos, compartimos y aplicamos conocimiento a través de un ecosistema de innovación integrado por 15 centros tecnológicos propios, inversiones en las unidades de investigación y desarrollo de las propias empresas, participando en proyectos colaborativos con líderes mundiales y una universidad en expansión constante, comprometida con la transformación social y empresarial. Esta intercooperación reconocida internacionalmente nos posibilita anticipar necesidades y orientar la investigación y abordar una rápida transferencia tecnológica, creando productos de mayor valor añadido, incrementando productividad y calidad e impactando con proyectos diferenciadores. Más de medio siglo de experiencia avalan un modelo empresarial de referencia mundial, donde la participación de los trabajadores en la propiedad potencia resultados y acelera las transformaciones necesarias. Cuando la única certeza es que el cambio será constante, el talento de personas motivadas, la innovación, la internacionalización y la capacidad de intercooperar son las claves para seguir siendo competitivos. Bien. Espero que haya quedado un poco más claro lo que es Mondragón y vamos a seguir. Hoy sí que me gustaría hablar sobre la contribución que hace Mondragón, digamos, a la sociedad, a esa sociedad en la cual Mondragón está ubicada. Bueno, hay que decir que no vengo a comparar nuestro modelo con ningún otro. Otros también hacen las cosas bien. Además, últimamente cada vez más hay una tendencia en todo tipo de empresas a hablar de los ODS, a hablar de las personas. Cada vez más los mensajes se están pareciendo porque, sinceramente, estamos convencidos de que no hay otra. Tiene que ser así.
Pero, como digo, no venimos a compararnos con nadie ni a decir que nosotros somos más que nadie. Venimos a hablar de nuestro libro, venimos a hablar de lo que hacemos y voy a dar algunas evidencias de lo que hacemos en ese sentido. Bueno, y también intentando explicar lo que es, lo que hace y lo que intentamos hacer, reconociendo también que, bueno, pues que no somos perfectos, pero bueno, pues intentamos mejorar cada día. Algo que es evidente y que se menciona en cualquier presentación es que el mundo está cambiando y no me voy a meter ahí, porque desde luego en estos últimos años siempre ha sido así, pero tan rápido como estos últimos años en el que todo está cambiando, pues es espectacular. Pero sin embargo hay algo que en Mondragón no ha cambiado. Y solemos decir que somos la Corporación Mondragón cuando realmente ni somos una corporación, por lo menos no somos una corporación al uso, ni físicamente estamos en Mondragón. Nuestras cooperativas están allí donde están, en un montón de sitios. Es cierto que este movimiento de aglutinamiento de cooperativas, el origen fue en Mondragón, por eso tiene este nombre, creo que bien puesto, pero quiero decir que ni es una corporación ni estamos en Mondragón. No es una corporación porque Mondragón no es la dueña de las cooperativas. Los dueños de las cooperativas son los socios cooperativistas que trabajan en cada cooperativa. Y son los que toman las decisiones con un principio muy elemental, no fácil de practicar en otro tipo de empresas, y ese principio es una persona, un voto. Es una diferenciación, yo diría que fundamental, de lo que es nuestro modelo. Y también, otra cosa importante, estas cooperativas están en Mondragón por una simple razón, y es porque quieren estar. El día que no quieren, se van, absolutamente libre. Bueno, hay que decir también que estas cooperativas no son homogéneas. Tenemos cooperativas en todos los sectores, luego haremos alguna mención, cooperativas que tienen una historia, cada cual la suya, historias muy diferentes, ubicadas en zonas geográficas diferentes, con mentalidades diferentes y, por lo tanto, con formas de hacer, como decía, que no son homogéneas. Pero, sin embargo, siendo diferentes, son capaces de hacer cosas en común, como luego vamos a ver también. Y lo hacen a través de un concepto que para nosotros es fundamental, que es la intercooperación. Intercooperación, que yo diría, la frase igual no es exactamente como la voy a decir, pero la idea es lo que importa, y se resumen en algo tan simple como sumar para multiplicar. Personas que hacen las cosas de una manera conjunta y logran cosas que personas de manera independiente no podrían conseguir. Y se resume diciendo que personas normales, yo creo que la mayoría somos o son normales, juntos somos capaces a veces de hacer cosas extraordinarias. Mondragón es también un proyecto global, habiendo empezado, como digo, pues bueno, hace ya 76 años, el germen de lo que luego fue Mondragón, hoy en día pues es un proyecto global que está extendido por toda Euskadi, por España y por el mundo. Luego haremos una mención también. Con mucha historia, como decía antes, y todo empezó cuando don José María Arizmendiarrieta, que había venido a Mondragón como ayudante del párroco, un cura, se encontró con un pueblo devastado desde el punto de vista económico, social, con una fractura importante, situación de posguerra muy dura, y bueno, pues empezó todo montando una escuela de aprendices, que luego con el transcurso del tiempo ha llegado a ser nuestra universidad. Las etapas fueron pasando y bueno, pues ahí tenemos cómo hacia el año 56 empezó la experiencia cooperativa con la primera cooperativa. Luego hubo una gran evolución, también hay que reconocer que era
la España de la autarquía. Los productos de importación pues, tenían unas barreras que tenían dificultades para penetrar. Siempre que aquí hubiese producción de ese producto, pues prácticamente no podían entrar. Eso ayudó mucho al desarrollo de las empresas en general y de las cooperativas en nuestro caso. Fue un momento que se aprovechó muy bien y luego vino toda la etapa de desarrollo y de expansión internacional, que hay que decir que hoy Mondragón, en el grupo industrial, el 71% de las ventas las hace fuera. Mondragón está constituida por 97 cooperativas. Tenemos 143 plantas en el exterior, 143 plantas productivas, aparte de otras empresas comercializadoras y de servicio. Y tenemos también 26 otras empresas de apoyo a distintas actividades que tenemos dentro de la corporación. Estamos, como vemos, en las 4 áreas: área de industria, área de distribución, área financiera, donde está Laboral Kutxa, y también el área de conocimiento, donde tenemos centros de formación profesional y la universidad. Al final estamos hablando, en el vídeo ya tiene unos 3 años y pico, algunas cifras están un poco viejas, el mensaje no, pero la cifra de ingresos ya ronda los 12.000 millones de euros, el empleo alcanza a 83.000 personas y las inversiones que estamos haciendo en los últimos años de promedio son de unos 450 millones al año. Con una misión clara, que dice algo así: somos una realidad socioeconómica de carácter empresarial. Esto son empresas que tienen que ser rentables, con hondas raíces culturales en el entorno, creada por y para las personas, inspirada en principios básicos de la experiencia cooperativa, comprometida con el entorno, la mejora competitiva y la satisfacción del cliente para generar riqueza en la sociedad mediante el desarrollo empresarial y la creación de empleo. Recalcaría riqueza y, sobre todo, empleo rentable. Para ello tenemos unos valores definidos y consensuados entre todos: la cooperación, porque somos propietarios y protagonistas; la participación, cómo no, y con el compromiso en la gestión, no solamente participación en los resultados, que por supuesto que también, sino que comprometidos en la gestión del proyecto conjunto; innovación, que es lo que ha permitido que esta larga historia en años nos haya traído a donde hemos estado; y con responsabilidad social, buscando siempre una distribución solidaria de la riqueza y la implicación con el entorno. Aclarar también que Mondragón, hemos hablado de unos ingresos de 12.000 millones y pues tiene un cierto tamaño, un tamaño que siempre es relativo, ¿no? Porque si vas por el mundo, cualquier corporación china pues tiene mucho, es otra dimensión, ¿no? Pero lo que Mondragón es, al final, es un conjunto de cooperativas, ya hemos dicho, con unas marcas, algunas de las cuales aparecen ahí, que, las más conocidas pues son Fagor, estará también Eroski, Laboral Kutxa, pero hay marcas que son muy poco conocidas por el público en general. Orbea puede ser conocida por las bicicletas, pero lo que hemos comentado antes de productos industriales como la máquina herramienta, etcétera, etcétera, el público en general no conoce. Sin embargo, hay que decir que cada una de estas empresas compiten a nivel internacional, lo hacen con empresas mucho mayores y, desde luego, no lo hacen nada mal. Vamos a hablar un poco de la contribución de Mondragón y me voy a centrar en estos 7 conceptos. Primero, el arraigo en el territorio, generación y distribución equitativa de la riqueza, personas en el centro, empleo y empleabilidad, ecosistema de intercooperación, adaptación e innovación y apoyo a actividades sociales. Bien. Vamos a empezar con el arraigo en el territorio y, desde luego, más de 6 décadas de vida cooperativa hemos visto que tiene Mondragón. Somos los dueños y protagonistas. Las cooperativas son vertebradoras y referentes del desarrollo económico del territorio.
Han tenido, y se demuestra con números, una capacidad de resistencia mayor que las no cooperativas, manteniendo el empleo ante la crisis. Ahí está el dato de que las cooperativas bajaron el empleo en esta crisis, nuestras cooperativas en Mondragón bajaron un 6% el empleo. En la Comunidad Autónoma Vasca el conjunto bajó un 9,5% y las empresas no cooperativas lo hicieron en un 20,5%. Las cooperativas de Mondragón aspiramos a lo que llamamos el legado intergeneracional. Queremos dejar, nosotros hemos recibido un proyecto de los fundadores que son los que tienen el gran mérito dentro del movimiento cooperativo, que dejando empleos más o menos seguros que los tenían en aquella época, fueron capaces, muchas veces hipotecando sus propias casas, de generar empleos y, después de los años, cumpliendo como han cumplido, dejar esos negocios a las generaciones siguientes. Nosotros aspiramos a eso también, a dejar proyectos más robustos de los que hemos recibido. También hay que decir que las cooperativas persiguen no el beneficio en el corto plazo, sino perseguimos crecer en el medio-largo plazo y ser rentables en el medio-largo plazo. Nosotros no estamos sometidos a una cotización en bolsa. Nosotros no se negocia en una cooperativa, no hay acciones y no se negocia el traspaso de unas acciones a un valor de cotización en el IBEX o sujeto a una negociación. No hay nada de eso, sino que el legado es que una persona que puso un capital al inicio participa en los resultados en la parte que le toca y se lleva esa suma-resta cuando se va de la cooperativa, cuando se jubila. También las cooperativas están en relación con la sociedad, porque en nuestras cooperativas, ya hemos visto algunos ejemplos, tocamos, yo diría que todas las áreas de la sociedad. Tocamos la educación, el trabajo, el ahorro, el consumo, la investigación, la protección social, el entorno. Tenemos una gran diversidad de cooperativas en todos los sectores de actividad. Y también marcaría que en cuanto a nivel de protección social, tenemos nuestra EPSV, Lagunaro, con casi 30.000 mutualistas, más de 13.000 pensionistas y más de 56.000 beneficiarios. Nosotros cubrimos nuestro complemento de pensiones, complemento que es la parte más importante, más que complementar la pensión pública, es al revés. Nuestra parte más importante está en el sistema que viene de nuestra propia EPSV. Lagunaro también cubre accidentes de trabajo, invalideces, cubre también incapacidad temporal, etcétera, etcétera. El desarrollo económico para nosotros es el medio y el fin es el bienestar humano, el bienestar de nuestras personas y de nuestro entorno. Y queremos contribuir en la construcción de la sociedad del bienestar. El modelo cooperativo avanza también hacia la sostenibilidad ambiental. Tenemos este concepto del ecosistema medioambiental también como parte de ese legado que decía antes. Fruto de ello, tenemos el 65% de nuestras ventas están regidas bajo sistemas de gestión medioambiental, certificaciones medioambientales. Tenemos ecodiseño y gestión energética, productos y servicios de eficiencia energética, renovables, movilidad, economía circular, gestión de aguas. Todo esto nos preocupa, reconociendo que todavía tenemos mucho que mejorar. Generación y distribución equitativa de la riqueza es otro factor que está en nuestro ADN. La competitividad global acarrea hoy en día niveles crecientes de desigualdad. Mondragón, sin embargo, demuestra que es posible desarrollar modelos de crecimiento más equilibrados, equitativos y sostenibles. Tenemos un modelo empresarial sólido y competitivo. Somos el primer grupo empresarial de Euskadi y entre los 10 primeros del Estado, y el primer grupo industrial cooperativo a nivel mundial. Tenemos, lo que he dicho antes, los 12.000 millones de ingresos, etcétera, etcétera. Es un modelo cuya característica propia es la capacidad de generar riqueza al mismo tiempo que la produce, la distribuye, de una manera equitativa. Nuestro modelo no necesita tanto de un sistema de redistribución vía impuestos, porque ya lo hace en el origen.
Para ello tenemos fondos, creamos fondos de intercooperación, fondos de solidaridad entre cooperativas. Impulsamos iniciativas de desarrollo económico y social, creando estructuras intercooperativas. Lagunaro es un ejemplo. Laboral Kutxa es un ejemplo de intercooperación, cuando Arizmendiarrieta se da cuenta de que para sostener financieramente el desarrollo de las cooperativas en aquella época, nada podía ser posible sin un banco. Ese banco hoy en día es Laboral Kutxa. Creando estructuras intercooperativas también en la solidaridad y en el negocio. Decir que ese mayor grado de homogeneidad que conseguimos, no igualitarismo, pero sí homogeneidad en el campo económico y social, es un factor determinante de cohesión social y ofrece a la sociedad una mayor estabilidad. Aspecto este que es muy importante visto lo que está pasando en muchos sitios en los últimos años. Un concepto de riqueza más allá del salario, dando cobertura a las necesidades que tienen nuestras personas. ¿Se me ha ido? Está un poco rebelde esto hoy, ¿eh? Tenemos la mitad de siniestrabilidad. En números estadísticos se demuestra que dentro de nuestras cooperativas, por la importancia que le damos a la seguridad, tenemos pues, un nivel de accidentes que es casi la mitad del que hay en otras empresas. Con la intercooperación generando y distribuyendo dicha riqueza. Tenemos en Lagunaro, como decía antes, el fondo patrimonial de 6.300 millones para soportar las pensiones, destinando desde las cooperativas del orden de 25 millones a distintos fines sociales, culturales y asistenciales y a la promoción también de actividades de todo tipo. Eroski donando al año el equivalente a la alimentación completa de 4.000 personas, formando en colegios sobre alimentación y salud, comercializando prioritariamente 3.910 productos locales de 447 pequeños productores de la Comunidad Autónoma Vasca. Tenemos también otra cooperativa, Ausolan, comprando, es una empresa especializada en catering, que tiene también 12.000 empleos, comprando el 75% a productores locales, con 15.000 menús donados y activando proyectos de reducción del despilfarro en 100 colegios. Laboral Kutxa, participando en el 14% de los programas de apoyo del Gobierno vasco a la economía, participando también en la creación de 402 iniciativas empresariales con la Fundación Gastaempresa y un montón de actividades de apoyo al emprendimiento, a la economía social y a la innovación. Con igualdad de oportunidades por ser un sistema basado en la persona y en la formación continua. El desarrollo profesional viene de la mano del buen desempeño y la adecuación a las necesidades del mercado, estando abierto esto a todo el colectivo. Personas en el centro. Está muy de moda, lo dicen, yo diría que todos hoy en día. Nosotros creo que lo aplicamos por lo menos en un porcentaje muy alto. El modelo cooperativo, como expresión de la democracia en el ámbito empresarial, pone en el centro de su actividad a las personas y las hace protagonistas de su presente y futuro. La participación en la propiedad se hace bajo el principio de una persona, un voto. En la gestión están participando en los órganos rectores en el conjunto del orden de 1.000 socios en los órganos que están gobernando, como digo, las cooperativas, y se participa en los resultados. Es una característica especial de nuestro modelo que potencia el sentido de pertenencia, la identidad y la cultura de corresponsabilidad. Nosotros medimos esto, medimos con encuestas, tenemos datos también de empresas no cooperativas y se demuestra también que la involucración que tienen las personas en el modelo cooperativo, por razones obvias, es mucho mayor. También ese compromiso se mantiene más en el tiempo, por lo que decía antes, del legado, que es algo, como decía, fundamental. Se genera también un liderazgo cooperativo
trabajando en equipos, buscando ese bien común, que es, como decía, pues, algo fundamental. Empleo y empleabilidad, concepto que nos preocupa un montón. Nosotros estamos convencidos que la generación de riqueza es a base de generar empleo, empleo de calidad, empleo rentable. Yo diría que el empleo es el rasgo más importante de nuestro cooperativismo. Es la creación y reparto de la riqueza mediante el desarrollo empresarial y la creación de empleo, como decía, preferentemente cooperativo. Generación de empleo sostenible, empleo de calidad, son factores determinantes. Ecosistema de intercooperación es otro factor determinante en lo que es Mondragón. Mondragón, si ha llegado a lo que es, a ser lo que es porque cooperativas, antes hemos visto algunas marcas, han sido capaces de hacer cosas en común y de apoyarse. Apoyarse en la solidaridad, apoyarse cuando hay problemas, apoyarse cuando una cooperativa pierde, se generan para ello fondos, se le compensan las pérdidas en una manera significativa, exigiendo también una reconversión importante en cuanto al negocio y no asistiendo permanentemente, no buscando o no permitiendo un parasitismo endémico, sino que buscando soluciones para retornar lo antes posible a la rentabilidad. También buscando soluciones de empleo. Cuando una cooperativa no tiene trabajo para sus socios, se buscan soluciones en otras cooperativas del entorno y hasta ahora funciona francamente bien. El desarrollo empresarial se demuestra que juntos podemos hacer más, lo que decía antes, sumar para multiplicar. Para ello tenemos instrumentos de intercooperación financiera, tenemos nuestros propios fondos, una sociedad de capital riesgo también, para apoyar los proyectos de nuestras cooperativas, para también soportar los riesgos que las cooperativas de una manera independiente no podrían soportar. También creando plataformas conjuntas. He mencionado antes Laboral Kutxa, he mencionado Lagunaro, pero también Mondragón Unibertsitatea es fruto de la intercooperación. Ikerlan, el primer centro de investigación que estuvo en nuestro grupo y que fue el primero de Euskadi. Ategi, que es nuestra central de compras. El centro de promoción y de innovación que tenemos, las delegaciones internacionales. Todo se ha hecho gracias a la intercooperación. También tenemos foros temáticos de aprendizaje, aprendiendo unos de otros, intentando cumplir esa frase que dice: ¿cómo sería Mondragón si Mondragón supiese todo lo que Mondragón sabe? Si cada una de las cooperativas alcanzase el nivel más parecido al que tiene la mejor cooperativa en cada tema. También decir, aspirando a expandir la experiencia cooperativa fuera de donde estamos, también sin expandir esa experiencia, pero también intentando colaborar no solamente dentro de lo que es Mondragón, sino también fuera. Y fuera, en la parte pública y también con otro tipo de empresas con las cuales intercooperamos para conseguir multiplicar también, como decía antes. Adaptación e innovación. Aparecido en el vídeo, tenemos 15 centros de investigación, casi 2.000 ingenieros dedicados a tareas propias de I+D. Es algo fundamental en nuestro grupo y es lo que ha permitido, yo no tengo duda de que hoy Mondragón es lo que es. Compromiso con el entorno. Tiene Mondragón una actitud proactiva y una voluntad manifiesta de actuar como agente directo en el bienestar del entorno. Para ello, del orden de 25 millones son donados desde las cooperativas para actividades culturales, asistenciales, de todo tipo. Y, desde luego, es un tema también que nos caracteriza y del cual estamos orgullosos. También, con la cooperación al desarrollo, tenemos una ONG, se llama Mundukide, con programas de desarrollo socioeconómico cooperativos en América, donde se está trabajando, llegando a 30.000 personas, y en África, donde llegamos a 45.000 personas. También tenemos un voluntariado con profesionales de las cooperativas
que pasan un periodo más o menos largo en estas ubicaciones y cuando vuelven pues tienen el empleo mantenido. Por último, bueno, y a modo de resumen, sí que me gustaría dejar unos flashes de lo que es Mondragón, y es que nuestro modelo es un modelo de bienestar y de calidad de vida. Es lo que se busca, no el dinero. De aquí para aquí. Y cuando digo de aquí es de donde están las cooperativas, pero ayudando también a otras partes del mundo, para nosotros y para el entorno y para las siguientes generaciones, lo del legado que decía antes. Modelo que genera una mayor equidad, una mayor calidad de vida e igualdad de oportunidades. Un modelo de gestión transparente y participativo que genera mayor motivación y compromiso. Empleo a largo plazo y de calidad es lo que se busca, con un mayor compromiso y vocación de adaptación permanente de las personas a las necesidades presentes y futuras. Un ecosistema competitivo a escala global, que ha demostrado que se puede competir, con fuertes mecanismos de solidaridad y que propicia una mayor resiliencia ante situaciones adversas. Un ecosistema de innovación persiguiendo la competitividad a largo plazo, trabajando las respuestas a los grandes retos tecnológicos y sociales. Y, por último, un modelo que busca el fortalecimiento de los agentes locales y la solidaridad internacional. Ya para terminar, diría que reconocemos que nosotros no, pero el modelo, nuestro modelo, es casi perfecto. Muchas gracias.